Buenos días, somos el grupo formado por Tatiana da Silva, María de Arede, Claudia Palomares y Andy Arno. Os vamos a presentar nuestro trabajo sobre la enfermedad de von Hippel-Lindau. De esta patología hablaremos sobre su historia, la epidemiología, su patogenia, clínica, diagnóstico, pruebas complementarias y diagnóstico diferencial. Por otro lado, también comentaremos el tratamiento, seguimiento, pronóstico y finalmente destacaremos los puntos clave. La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad con una herencia autosómica dominante caracterizada por la aparición de neoplasias. Entre las más frecuentes encontramos hemiangioblastomas de retina, carcinoma renal de células claras, hemiangioblastomas del sistema nervioso central, quistes en páncreas, riñón, hígado y finalmente epidídimo. Se trata de una alteración del gen von Hippel-Lindau, un gen supresor tumoral ubicado en el brazo corto del cromosoma 3 que posee una alta penetrancia. Este gen responde al modelo 2 hits. Según este modelo, en los procesos cancerosos hereditarios debido a un gen supresor tumoral, los pacientes heredan del padre afectado el alelo mutado, mutación germinal, first hit, que les predispone a desarrollar el tumor. Pero se precisa una segunda mutación en el alelo normal, que procede del padre sano, mutación somática, second hit, para que el tumor aparezca. Solo cuando las dos copias de un gen supresor tumoral están inactivadas aparece la neoplasia. La alteración del alelo normal se produciría por mutaciones puntuales o por hipermetilación. La historia de esta enfermedad se puede remontar tan atrás como en el año 1904, cuando Eugen von Hippel, un oftalmólogo alemán, descubrió por primera vez los angiomas oculares. 20 años más tarde, en los años 1926 y 1927, Arvid Lindau asoció tales angiomas retinianos con los del sistema nervioso central y procesos viscerales. Pero no fue hasta el 1936 que se utilizó el término von Hippel-Lindau disease para describir estos cuadros. Ya en 1988 se logró localizar el gen VHL en el cromosoma 3 y 5 años más tarde, en el 1993, este fue clonado por primera vez. La enfermedad von Hippel-Lindau es una enfermedad de predisposición tumoral hereditaria con una incidencia de 1 de cada 36.000 recién nacidos. La prevalencia estimada en Europa es de aproximadamente de 1 a 9 cada 100.000. Las mutaciones de nuevo ocurren en aproximadamente el 20% de los casos. La penetrancia de la enfermedad es alta y más del 90% de los pacientes que albergan una mutación de VHL desarrollan síntomas clínicos antes de los 65 años. La enfermedad generalmente se manifiesta en la edad adulta joven. La edad media al momento del diagnóstico es de 26 años y predispone a los pacientes afectados al desarrollo de tumores benignos y malignos de diferentes sistemas orgánicos, incluyendo principalmente el sistema nervioso y los órganos internos. Debido a su rareza, los médicos a menudo no reconocen la enfermedad subyacente. Por lo tanto, el retraso en el diagnóstico es un tema relevante ya que impide la implementación de un programa de cribado profiláctico que mejoraría notablemente la mediana de supervivencia general más allá de los 50 años. El gen VHL es relativamente pequeño y está compuesto por 854 nucleótidos, en 3 exones que codifican por la proteína VHL, PVHL. Ampliamente expresado en las células de todo el cuerpo, PVHL afecta múltiples vías reguladoras que incluyen la transcripción, la apoptosis y la formación de matriz extracelular. La función más crítica de PVHL es su papel en la respuesta adaptativa a condiciones hipóxicas.
A niveles normales de oxígeno tisular, PVHL forma un complejo de VHL con elongina B, elongina C, culina 2 y RBX1. Este complejo es responsable de iniciar la degradación mediada por ubiquitina de los factores inducibles por hipoxia, incluidos HID1A, HIF2A y HIF3A. Por el contrario, en condiciones hipóxicas hay una estabilización de las subunidades de HIFA. Estas se acumulan y migran al núcleo donde se unen con HIFB, lo que resulta en la activación de genes inducibles por hipoxia. Estos incluyen factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, factor de crecimiento derivado de plaquetas B, PDGF-beta, eritropoyetina, factor de crecimiento transformante alfa, TGF-alfa, receptor del factor de crecimiento epidérmico, transportador de glucosa 1 y cientos de otros genes regulados por el eje HIF. La mutación en VHL da como resultados un estado de pseudohipoxia con HIF elevado y activación subsiguiente de genes dependientes de HIF, que a su vez regulan positivamente la angiogénesis, aumentan la proliferación celular y desplazan el metabolismo hacia la glucólisis. Se caracteriza por hemiangioblastomas del cerebro, médula espinal y retina, quistes renales y carcinoma de células renales, feocromocitoma y paraganglioma, quistes pancreáticos y tumores neuroendocrinos, tumores del saco endolinfático y quistes del epidídimo y del ligamento ancho. Se produce cierto agrupamiento de tumores, lo que da lugar a la designación de fenotipos específicos del síndrome de VHL. La edad fue el único predictor del número de órganos afectados. Haciendo referencia a la clínica, se puede observar que el aumento del crecimiento se asoció con el sexo masculino, tumores sintomáticos y quistes asociados con hemangioblastoma. Los hemangioblastomas del sistema nervioso central siguen siendo la principal causa de muerte, aunque la supervivencia relacionada con el VHL ha mejorado a lo largo de los años. El hemangioblastoma del sistema nervioso central es la lesión prototípica del síndrome de von Hippel-Lindau. Son frecuentes los tumores múltiples del sistema nervioso central que se producen de forma sincrónica o metacrónica. Aproximadamente el 80% se desarrolla en el cerebro y el 20% en la médula espinal. Los hemangiomas de nervios periféricos pueden ser una manifestación rara. Los hemangioblastomas oscilan entre periodos de crecimiento y estabilidad, generalmente son de crecimiento lento, pero en ocasiones incluyen quistes de rápido crecimiento que producen hidrocefalia con papiledema. Algunos hemangioblastomas no causan síntomas y solo se descubren mediante técnicas de imagen. Los hemangioblastomas cerebrales, la gran mayoría son infratentoriales, principalmente en los hemisferios cerebelosos. Los síntomas clínicos dependen del sitio del tumor. En los tumores infratentoriales predominan el dolor de cabeza, los vómitos y las alteraciones de la marcha o la ataxia. Los hemiangioblastomas espinales, por otro lado, generalmente son intradurales. Ocurren con mayor frecuencia en las regiones cervical o torácica. Los hemangioblastomas espinales suelen presentarse con dolor. La pérdida sensorial y motora se puede desarrollar con la compresión del cordón. Finalmente, en la figura se observa un hemangioblastoma en la cara inferior del hemisferio cerebeloso derecho en una mujer de 47 años con enfermedad de von Hippel-Lindau. Aproximadamente el 70% de los individuos afectados presentan angiomas retinianos. Se trata de tumores benignos, los cuales se localizan con mayor frecuencia en la periferia temporal de la retina. Se presentan con frecuencia de forma múltiple y bilateral.
La expresión de niveles elevados de VEGF en estos tumores provoca hipervascularización, fuga vascular y, finalmente, desprendimiento de retina. Se recomienda el cribado anual mediante fundoscopia y, si es necesario, angiografía de fluorescencia para los pacientes con von Hippel-Lindau a partir del año de edad. Se recomienda el tratamiento temprano de las lesiones asintomáticas. La coagulación con láser o la crioterapia pueden controlar la mayoría de los hemangioblastomas de retina periféricos. Cabe destacar que pueden ser asintomáticos y pueden detectarse en una oftalmoscopia de rutina. Pueden presentarse con un defecto del campo visual o una pérdida de la actividad visual como resultado del desprendimiento de retina, exudación o hemorragia. Con un cribado regular y un tratamiento temprano de las lesiones detectadas, el pronóstico visual para los pacientes con von Hippel-Lindau es en general bueno. Los tumores más grandes se pueden tratar mediante vitrectomía. Los hemangioblastomas del disco óptico deben controlarse sin tratamiento. Es importante destacar que en la figura se observan dos fotografías distintas. La primera demuestra un fondo de ojo del ojo izquierdo con hemangioblastoma de retina capilar con un vaso arterial de alimentación prominente y vena de drenaje dilatada. Por otro lado, la imagen B muestra una angiografía de fluoresceína con ávida hiperfluoresceína dentro del hemangioblastoma. El hemiangioblastoma de retina se origina como una masa dentro de la retina interna, que manifiesta un engrosamiento hiperreflectante de estas capas en la tomografía de coherencia óptica OCT y puede desplazar las capas externas de la retina al aumentar de tamaño. El hemiangioblastoma de retina puede surgir en asociación con el disco óptico, designado como hemangioblastoma de retina yuxtapapilar o epipapilar, o dentro de la retina en cualquier otro lugar, designado como hemangioblastoma de retina extrapapilar. En primer lugar, el hemangioblastoma de retina yuxtapapilar tiene características más sutiles, a veces apareciendo solo como una plenitud localizada de la retina interna en el borde del borde neural. Vasos de alimentación y drenaje generalmente ausentes en estas lesiones. Finalmente, la angiofluoresceína permite una visualización rápida de la tinción hiperfluorescente y las fugas asociadas. El hemangioblastoma de retina extrapapilar comienza como un pequeño punto intrarretiniano rojo o gris. Mide menos de unos pocos cientos de micrones de diámetro. Tiene una apariencia oftalmoscópica similar a un microneurisma o hemorragia intrarretiniana punteada. La angiografía fluoresceínica, particularmente con el uso de imágenes de campos amplios, es un medio sensible para identificar estas lesiones, que exhiben hiperfluorescencia temprana y tardía. Es solo con el aumento de tamaño que el hemiangioblastoma de retina extrapapilar muestra características prototípicas más distintivas, como el aumento de la nodularidad. En la figura podemos observar en la imagen presenta la presencia de un hemiangioblastoma retiniano yuxtapapilar responsable de una exudación macular grave. Por otro lado, en la imagen B se observa una exploración a través del cuerpo del tumor, el cual ilustra el grado de engrosamiento de la retina y la ubicación de la lesión en la retina interna. Los criterios de diagnóstico actuales para la síndrome de von Hippel-Lindau a menudo incluyen hallazgos tanto genéticos como clínicos. Se pueden usar varias pruebas para establecer el diagnóstico y determinar la extensión de las manifestaciones clínicas, ya sea como la resonancia magnética del cerebro y la médula espinal, fundoscopia, examen de ultrasonido, resonancia magnética del abdomen y metabolitos de catecolaminas en sangre, orina para establecer el diagnóstico clínico. Actualmente, las siguientes manifestaciones se incluyen en los criterios de diagnóstico clínico.
Un caso simple, es decir, un individuo sin antecedentes familiares conocidos de síndrome de von Hippel-Lindau, que se presenta con 2 o más lesiones características. Pueden ser 2 o más hemangioblastomas de la retina, la columna vertebral o el cerebro, o un solo hemangioblastoma en asociación con una manifestación visceral, por ejemplo, múltiples quistes renales o pancreáticos, carcinoma de células renales, feocromocitomas suprarrenales o extrarrenales, y con menos frecuencia, tumores del saco endolinfático, cistoadenomas papilares del epidídimo o del ligamento ancho o tumores neuroendocrinos del páncreas. También puede ser un individuo con antecedentes familiares del síndrome de von Hippel-Lindau en el que está presente una o más de las siguientes manifestaciones del síndrome: angioma de retina, hemangioblastoma espinal o cerebeloso, feocromocitoma suprarrenal o extrarrenal, carcinoma de células renales y múltiples lesiones renales y pancreáticas. En la mayoría de las veces, 80%, la enfermedad de von Hippel-Lindau se hereda de un progenitor. En el resto de los casos, 20%, se trata de una mutación que ocurre por primera vez como una mutación de novo. El diagnóstico puede establecerse por la presencia de un único tumor típico, por ejemplo, hemangioblastoma retiniano o del sistema nervioso central, o el carcinoma de células renales, y una historia familiar positiva de von Hippel-Lindau. Y si no hay historia familiar, sobre un 20% de novo, son necesarios tumores múltiples para el diagnóstico. En las pruebas de laboratorio, bioquímica, el hemograma completo, la determinación en orina de metabolitos de catecolaminas, el análisis de orina y la citología de orina pueden ser indicativos de policitemia, feocromocitoma, anomalías renales y carcinoma de células renales. El feocromocitoma se diagnosticará por determinación periódica de catecolaminas en orina, los hemangiomas retinianos por oftalmoscopia indirecta. Los estudios de imagen pueden ser utilizados para detectar tumores del sistema nervioso central, feocromocitoma, tumores del saco endolinfático, tumores renales y quistes pancreáticos. Los hemangioblastomas del sistema nervioso central se diagnosticarán por resonancia magnética nuclear, con contraste y estudio angiográfico. El carcinoma renal y los quistes pancreáticos y hepáticos por tomografía computerizada, y el cistadenoma del epidídimo por ecografía. En cuanto al tumor del saco endolinfático, los pacientes al diagnóstico deben ser estudiados detenidamente por un otorrinolaringólogo con estudios audiométricos, potenciales evocados auditivos y resonancia magnética del peñasco del temporal. La enfermedad de von Hippel-Lindau se puede diagnosticar utilizando los criterios clínicos anteriores, que requiere la realización de pruebas de bioquímica y de imagen o bien mediante las pruebas genéticas moleculares del gen de von Hippel-Lindau. La prueba genética de la enfermedad de von Hippel-Lindau consiste en un análisis para detectar mutaciones en el gen MEN1 en el ADN extraído de una muestra de sangre. La probabilidad de encontrar una mutación en una persona con las manifestaciones clínicas típicas de VHL es muy alta. El 72% de las mutaciones se detectan por secuenciación y el 28% se detectan mediante métodos moleculares que detectan deleciones. Si se identifica una mutación en el gen VHL en una persona con von Hippel-Lindau, se puede ofrecer la prueba a los familiares cercanos para comprobar si tienen o no la misma mutación en el gen. La identificación de los individuos portadores de la mutación en el gen von Hippel-Lindau y la vigilancia de las personas que tienen síndrome de von Hippel-Lindau incluyen el seguimiento mediante pruebas bioquímicas y de imagen de evaluación por el oftalmólogo y el otorrino.
Además, secuenciación confirma el diagnóstico clínico y permite identificar a los familiares asintomáticos. Debe realizarse en los casos índice y en sus familiares directos. Las mutaciones en el gen de la enfermedad de von Hippel-Lindau se detectan en el 80% de las familias afectadas. Hasta la fecha se han descrito más de 500 mutaciones. Con mayor frecuencia se identifican mutaciones puntuales, especialmente en el exón 3, en los nucleótidos 712 o 713, que resultan en la sustitución de la arginina por triptófano o glutamina en el codón 23820, 34-35. Este tipo de mutación se asocia a un riesgo para desarrollar feocromocitoma del 62%. El diagnóstico diferencial del síndrome de von Hippel-Lindau incluye varios tumores asociados a síndrome de von Hippel-Lindau vistos aisladamente. Y por lo tanto, como se ha asociado con numerosos tumores aislados, el diagnóstico diferencial tiene que incluir hemangioblastoma retinal, carcinoma de células renales, hemangioblastomas cavernosos del sistema nervioso central, enfermedad de Meniere y síndrome de Birt-Hogg-Dubh. Los pacientes con feocromocitoma y sin antecedentes del síndrome de von Hippel-Lindau pueden presentar neoplasias endocrina múltiple tipo 2, síndrome de paranglioma, feocromocitoma hereditario asociados a mutaciones de la subunidad succinato deshidrogenasa o neurofibromatosis tipo 1. Esas enfermedades son causadas por una mutación en un gen separado von Hippel-Lindau. La enfermedad de Meniere es otra enfermedad que se presenta de forma similar a los tumores del saco endolinfático. El carcinoma de células renales puede ser causado por leiomiomatosis hereditaria y cáncer de células renales. La enfermedad de von Hippel-Lindau es una enfermedad sistémica con una heterogeneidad interindividual pronunciada. La atención médica y el tratamiento continuos de los pacientes con von Hippel-Lindau es un desafío duradero que se aborda mejor de manera interdisciplinaria. El trabajo en equipo activo de los diversos especialistas médicos y quirúrgicos es fundamental. El tratamiento primario de todos los tumores relacionados con von Hippel-Lindau es local, es decir, resección quirúrgica, ablación por radiofrecuencia, radioterapia, etc. No obstante, en algunos pacientes el tratamiento sistémico puede ser una opción, casos de progresión, tumores inoperables o previamente irradiados. Los inhibidores de VEGF parecen ser una opción razonable en la mayoría de los tumores. Se encuentran altos niveles de VEGF en hemangioblastomas y se ha planteado la hipótesis de que el bloqueo de la vía de VEGF podría provocar la interrupción de la angiogénesis tumoral y en consecuencia la regresión del tumor. No obstante, existe heterogeneidad en la respuesta tumoral según la localización. Elevada respuesta en carcinoma de células claras de riñón. Algunos informes de casos sugieren la eficacia de sunitinib en feocromocitoma. Nos enfocamos en las manifestaciones oftalmológicas, en este caso en el hemangioblastoma de retina. Se recomienda el tratamiento prospectivo de los angiomas de retina, pero no del nervio óptico, para evitar la ceguera, aunque la regresión espontánea haya ocurrido. La angiografía de fluoresceína de campo ultralargo puede ser útil en la evaluación y manejo de hemangioblastoma de retina. Esta técnica parece detectar más hemangioblastomas que la oftalmoscopia y la angiografía convencional. Las modalidades terapéuticas usadas para tratar los hemangioblastomas retinianos incluyen diatermia, xenon, láser y criocoagulación, con grados variables de suceso dependiendo de la localización, tamaño y número de lesiones. Se han identificado tumores recurrentes después de varios años, pero algunos pueden ser nuevos tumores en el mismo área y no enfermedad recurrente.
La radioterapia de haz externo se ha mostrado útil cuando la terapia estándar no ha prevenido la progresión. En reportes individuales, la resección quirúrgica temprana y el tratamiento intravítreo con bevacizumab y propanolol se han considerado seguros y efectivos. No hay evidencia que soporte el uso de sunitinib en el manejo de los retinoblastomas. El seguimiento se basa en 5 pilares fundamentales. Prevención de complicaciones secundarias. Consiste en la detección temprana y extirpación de tumores para prevenir, minimizar déficits secundarios como pérdida de audición, pérdida de visión, síntomas neurológicos y la necesidad de terapia de reemplazo renal. También se basa en la vigilancia. Para las personas con síndrome de von Hippel-Lindau, aquellas con una variante patógena de von Hippel-Lindau y familiares en riesgo de estado genético desconocido. A partir de 1 año de edad, evaluación anual de síntomas neurológicos, problemas de visión y alteraciones de la audición. Control anual de la presión arterial, evaluación oftalmológica anual. A partir de los 5 años, plasma anual y orina de 24 horas para metanefrinas fraccionadas. Evaluación de audiología cada 2 o 3 años. Resonancia magnética de corte fino con contraste del conducto auditivo interno en pacientes con infecciones repetidas del oído. A partir de los 16 años, ecografía abdominal anual. Imagen de resonancia magnética del abdomen y resonancia magnética del cerebro y la columna vertebral total cada 2 años. Agentes y circunstancias a evitar. Los productos de tabaco deben evitarse ya que se consideran un factor de riesgo de cáncer de riñón. Deben evitarse los productos químicos y las toxinas industriales que se sabe que afectan a los órganos afectados por von Hippel-Lindau. Se debe evitar los deportes de contacto si hay lesiones suprarrenales o pancreáticas. Evaluación de familiares en riesgo. Si se conoce la variante patógena en una familia, se puede utilizar pruebas genéticas moleculares para aclarar el estado genético de los familiares en riesgo, para eliminar la necesidad de vigilancia de los miembros de la familia que no han heredado la variante patógena. Consejo genético. El síndrome de von Hippel-Lindau se hereda de forma autosómica dominante. Aproximadamente el 80% de las personas con síndrome de von Hippel-Lindau tienen un progenitor afectado y aproximadamente el 20% tienen síndrome de von Hippel-Lindau como resultado de una variante patógena de novo. Se ha descrito el mosaicismo parental. Se desconoce la incidencia. La descendencia de un individuo con síndrome de von Hippel-Lindau tiene un riesgo del 50% de heredar la variante patógena de von Hippel-Lindau. La prueba prenatal para un embarazo en riesgo es posible si la variante patógena se ha identificado en un miembro de la familia. El pronóstico depende de la aparición de tumores múltiples. El carcinoma de células renales y los hemangioblastomas del sistema nervioso central son las principales causas de muerte. La esperanza de vida media estimada es de 50 años. Un seguimiento regular, una detección precoz y el manejo de los tumores reducen la morbilidad y la mortalidad. El pronóstico de los pacientes que presentan la enfermedad de von Hippel-Lindau está directamente relacionado con el conocimiento de los antecedentes genéticos familiares y con la frecuencia de exámenes periódicos, ya que cerca de un 97% de los casos cuentan con antecedentes familiares conocidos. Es posible establecer un diagnóstico temprano que se basa en el historial genético familiar. Para finalizar, nos gustaría destacar nuestros puntos clave. La enfermedad de von Hippel-Lindau tiene herencia autosómica dominante y se caracteriza por la aparición de neoplasias. Es una enfermedad infrecuente con una prevalencia de 1 a 9 casos por 100.000 habitantes. Es debida a una alteración del gen VHL,
que tiene un papel importante en la respuesta adaptativa a condiciones hipóxicas. Esta alteración responde al modelo Two-Hits. La clínica oftalmológica de esta enfermedad se caracteriza por angiomas retinianos. Los criterios de diagnóstico incluyen hallazgos tanto genéticos como clínicos. Con un cribado regular y un tratamiento temprano de las lesiones detectadas, el pronóstico visual para los pacientes con von Hippel-Lindau es en general bueno. Se debe realizar un seguimiento estricto de los pacientes para prevenir complicaciones. Se recomienda la evaluación de los familiares en riesgo, de modo a eliminar la necesidad de vigilancia de los miembros de la familia no portadores de la variante patógena. El pronóstico depende de la aparición de tumores múltiples, la edad, superior a 50 años, y los antecedentes familiares. Finalmente, el seguimiento regular, la detección precoz y el manejo de los tumores reducen la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad de von Hippel-Lindau. Con esto nos gustaría concluir la presentación y a continuación nos dejamos con la bibliografía. Muchas gracias por vuestra atención.